en la aplicación, el uso y demostración sobre los conductores, semiconductores y aislantes. Voy a proceder a dar una pequeña introducción sobre lo que son los materiales conductores, semiconductores y aislantes. Bien, para lo que son los conductores, los materiales conductores tienen la propiedad física de conducir electrones, por lo cual, debido a que en su última capa de valencia, en su último orbital, está contenido por menos de 4 electrones, lo cual permite el flujo de la corriente eléctrica. Bien, lo que son también por lo que tenemos en los conductores, tenemos que los metales son buenos conductores, ya que tienen sus átomos muy unidos y permite el flujo de lo que son los electrones. Un buen conductor que tenemos, por ejemplo, es el oro. En nuestro circuito electrónico, como conductor tenemos lo que son los alambres y está contenido por cobre, ¿no? Y es el que permite el flujo de la corriente. Como semiconductores también tenemos que los semiconductores pueden permitir o no el paso de corriente eléctrica, ya que en su última orbital tenemos que tienen tienen hasta 4 electrones, tienen máximo de 4 electrones, y estos a su vez los semiconductores pueden funcionar como conductores o como aislantes. Esto depende también a su dopaje con otros materiales. Y después de su dopaje con otros materiales también vamos a obtener lo que son los materiales P o N, que pueden definirse como positivos o negativos, que van a permitir o no el paso de corriente eléctrica. También dentro de los semiconductores tenemos lo que son los diamantes, pues específicamente son los materiales diamantes, que tenemos como el silicio y el germanio, que son los que se van a dopar con otros materiales. Y también tenemos lo que son los materiales aislantes, que son los que no permiten el flujo de energía. Dentro de los materiales aislantes tenemos vuelta que en su última orbital tienen de 4 electrones a máximo 8 electrones, lo que no permite el paso de energía eléctrica. Un buen aislante tenemos la porcelana, que es un buen aislante. Cabe recalcar también que no existen ni buenos conductores ni buenos aislantes, ya que no conducen y aíslan al 100%. Bien, a continuación mis compañeros van a proceder a explicarlo. Hoy les voy a explicar por qué hicimos este proyecto, por qué es la realización de este proyecto, cuál fue el problema que tuvimos, el problema para desarrollar este proyecto. El proyecto es la difícil identificación. Como vamos a seguir en la carrera de Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, en un futuro nosotros vamos a tener la difícil comprobación o identificación de los materiales que vamos a utilizar. Para eso aquí introduce la química, entonces donde vamos a reconocer lo que son conductores, semiconductores y aislantes en el capítulo de conducción que vimos en el sílabo de química. Entonces, es la identificación de los materiales conductores, semiconductores dentro de un circuito electrónico y a su vez los materiales aislantes. Para esto tenemos como objetivo general identificar cada uno de los materiales que utilizamos en nuestro proyecto de un circuito electrónico y de la intermitencia en un letrero luminoso. Como objetivos específicos tenemos definir las características y lo que se realiza en este proceso y el funcionamiento de cada uno de estos materiales. Y como otro tenemos identificar la secuencia de cada uno de sus elementos para así tener el proyecto en sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conductores, semiconductores y aislantes? Como mi compañero acaba de explicarnos, los conductores son los que realizan el paso de la corriente eléctrica con mayor facilidad, entre ellos el cobre y utilizados en este proyecto, el estaño, que es un semiconductor, y como aislante tenemos al taipe, como se conoce normalmente, y a otros componentes que ya les van a explicar mis compañeros más adelante. La justificación. El presente proyecto es justificado ya porque en un futuro, como les dije, vamos a hacer uso de estos circuitos electrónicos en cuarto, quinto semestre, así, y de ahí vamos a necesitar de la funcionalidad y de los componentes de cada uno de los proyectos. Como eso, y a continuación mis compañeros van a explicarles cómo realizamos este proyecto y cada componente dentro de qué conductor, semiconductor, aislante se reconoce.
Bueno, a continuación voy a hablar de qué temas hemos abarcado nosotros dentro del semestre que hemos visto. Dentro del semestre nosotros hemos visto la conductividad y resistividad de los materiales que nosotros hemos implementado en nuestro proyecto. Como ya sabemos, la plaqueta es uno de los materiales más utilizados para nosotros desarrollar los circuitos electrónicos. Y como ya nombraron, uno de los materiales que se usan es el cobre. ¿Por qué el cobre? Porque es el más económico y es uno de los materiales que tiene buena capacidad de conductividad. También les voy a hablar sobre el estaño. Es un material semiconductor y este es uno de los principales elementos que nosotros vamos a utilizar al momento de desarrollar un circuito electrónico. El estaño también se lo presenta en estado líquido. Por medio de la cristalización es que nosotros los vemos como en estado sólido en el mercado, como nosotros lo podemos ver. Generalmente el estaño que nosotros utilizamos al momento de desarrollar un implemento electrónico es un 60% estaño y un 40% plomo, y esto está recubierto de resina. La resina es lo que permite que se adhiera a los implementos electrónicos, y para nosotros encontrar en el punto de el estaño tiene un punto de ebullición de 200 a 400 grados centígrados. Bueno, como acaba de decir mi compañero, nosotros en los circuitos electrónicos encontramos, si queremos realizar de la forma normal los circuitos, que muchas veces nos tocaría realizarlo, nosotros tratamos de explicar por qué la química es importante en nuestra especialidad. O sea, la química es una de las materias fundamentales como la física y la matemática. Entonces nosotros vamos a explicar ahorita nuestro proyecto acerca de la conductividad eléctrica y la teoría de bandas. Entonces, como nos dice la teoría de bandas, existen tres sólidos, que son los conductores, los aislantes y los semiconductores. ¿Ya? Entonces, como nos explicó usted en la materia, nos dice que para que exista flujo de corriente eléctrica, los orbitales de S o P deben estar semivacíos o completamente vacíos, semillenos o completamente vacíos, los orbitales P. Entonces, para eso existe la corriente eléctrica. Entonces, los conductores dice que la banda de valencia como la banda energética se superponen. No, la banda de valencia y la banda de conducción se superponen. Entonces, por eso es que existe el paso de corriente sin ninguna resistividad. En nuestro circuito, como podemos ver, tenemos que nuestro conductor es el cobre. Como sabemos, es uno de los materiales que es un superconductor y es uno de los más baratos, por eso nosotros lo utilizamos en la industria de la electrónica. Entonces, y es la pista de la baquela. La baquela es uno de los resistores térmicos, porque nuestros circuitos no se pueden calentar porque tenemos el estaño. Si se calentara esto, se derritiera el estaño. Como dijo nuestro compañero, tiene un punto de fusión. Entonces, si esto se calienta a mucha temperatura, se nos derriten los circuitos y nuestros elementos se zafarían de la baquela. Baquelita. Entonces se zafarían. Es una baquela más chiquita. Entonces, eso referente a los conductores. Los semiconductores, como dijo nuestro compañero, son muchos de los elementos electrónicos. Casi todos nuestros elementos electrónicos son dopados con silicio o galio o astato, que es uno de los elementos que permite que sean semiconductores, como las resistencias que impiden el paso de corriente. Como nos explicó una materia, en los semiconductores, tanto la banda de valencia como la de conducción, existe un ligero espacio que sería como un impedimento, para lo cual nosotros necesitamos introducir exige una mayor tensión para que se rompa esa como barrera y permite el paso de corriente. Entonces, en nuestros circuitos prácticamente son las resistencias, los transistores, los cuales están dopados de silicio en los terminales. Entonces, de ahí nuestros aislantes. Nuestros aislantes, como sabemos, su espacio entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy amplio.
por lo cual así se exija una mayor corriente, no va a pasar la electricidad. En nuestro caso son los aislantes del alambre del cobre, que si nosotros agarramos acá no nos coge la corriente, pero si nosotros terminamos el polo positivo y el polo negativo, también nos coge la electricidad, como le sucedió a nuestros compañeros. Una descarga de pronto sin Despierta. Entonces, eso referente a nuestros conductores. Y sabemos que para que nosotros utilizamos también el cautín, el cual convierte la energía eléctrica en energía calórica o energía térmica. Entonces, mediante el cautín, el grado del cautín depende del voltaje que adquiera, la manera con la que puede él calentarse. Y por lo cual el cautín es necesario para derretir el estaño, que es su punto de fusión entre 200 y 400 grados, como dijo mi anterior anteriormente, y soldamos en nuestras pistas donde están nuestros elementos. Dice que para que exista una suelda correcta debe estar entre el punto de fusión de los terminales del elemento y el estaño. Si no, eso nos provoca una suelda fría y no pasa la electricidad. Entonces eso es algo incorrecto. Entonces tenemos que tener cierto tacto y cierta práctica para hacer esto. Entonces, también podemos demostrar que en nuestro circuito, aquí no lo podemos hacer porque es un poco demoroso, que nosotros aplicamos nuestro ácido. Nuestro ácido es cloruro férrico, que se denota así. El cual... ¿Eso es un ácido? Ajá, es cloruro férrico al... No, ácido férrico. Sí, cloruro férrico. Eso es un ácido. Lo que usted describe ahí es un ácido. Pero si le ponen agua, sí se hace ácido. Claro, ese a los férricos. Pero No. ese es... Entonces, nosotros la negroína... Me salen agua. Como decir, el profe de química, usted mencionó Sí, o sea, mezclarlo con agua produce una reacción. Es una reacción exotérmica, la cual libera calor, como nos fue explicado, y nos sirve para derretir el cobre, porque la baquela nos viene cubierta de estaño. Digo, de cobre. Todita la baquela nos viene cubierta de cobre, pero nosotros cogemos y dibujamos con el marcador de tinta indeleble las pistas que son necesarias para nuestro circuito. Entonces nosotros al derretir hacer el ácido, que es una reacción exotérmica que se nos hace un ácido corrosivo, derrite la mayoría de metales. Hay que tener no utilizar tanto ácido, sino tanta sal, porque si no se nos derrite mucho. Entonces nosotros necesitamos una cantidad específica de agua como de estaño. De agua no más de 1 centímetro más arriba de la baquela. Entonces también utilizamos que nuestro circuito, como podemos ver aquí, mediante la batería que nos transmite energía eléctrica, convierte esa energía eléctrica en energía luminosa, como podemos observar acá. Entonces... ¿Ah? Es el principio de los foquitos de Navidad. Sí, las luces. Sí, entonces esa es una de las cosas que nosotros tratamos de explicarles mediante esto que queremos explicar, que que una de las materias más fundamentales es la química, la cual nos ayuda a entender la composición de los materiales, porque toditos nuestros materiales son compuestos químicos y son muy reactivos, si usted los abre, no tiene que tener cuidado porque son tóxicos, como la batería. Por eso es recomendable que las baterías tienen que desecharlas en lugares específicos, no pueden botarlas de ahí porque contaminan el ambiente. Pero no hacen eso. Él se contamina. Solita. Como conclusión de este proyecto tenemos que identificamos en cada caso todos los materiales conductores, semiconductores y aislantes utilizados en nuestro proyecto, como son las resistencias, transistores, condensadores de 100 microfaradios y transistores 22A. También utilizamos luces LED, utilizamos 10 luces LED que fueron soldadas con estaño en el cobre.
que se produzca una reacción. También tenemos lo que es el acrílico, lo que le hace brillar, y las tablas MDF. También tenemos la batería de 9 voltios, la baquelita que fue derretida como mi compañero dijo, en ácido, en cloruro férrico, en agua, y ahí teníamos que estarle meciendo para que se derrita el cobre y para que no se derritan nuestras bits. Ahí están hasta nuestras iniciales puestas ahí: César Parras, Ariel Palacios, Brian Gayor y Israel Khan, para que nosotros mismos hicimos la baquelita y el circuito entonces eso nos demoró tiempo y no estuvimos, o sea, nos demoramos, y por eso no podemos hacerle aquí, sino que ya le vamos a subir en el video, está todo grabado y eso. Nos inmortalizamos de nuevo aquí. Bien. Eso.